Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y con muchísimas ganas de saber de qué va el chisme del día, porque amigos, hoy tenemos un tema que va a dar mucho, pero mucho de qué hablar. Ya saben que por aquí nos encanta estar al día con todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, y hoy tenemos un bombazo que involucra a dos nombres muy, pero muy conocidos, a Atay Ulusoy y Serrini Sarkaya. ¿Ya se emocionaron? Porque yo sí. El título lo dice todo, a Atay y Serrini y pillados. Entran a hotel de lujo. ¿Qué traman, verdad que es un título que te pica la curiosidad? Pues prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en esta noticia, analizar todos los detalles, las posibles implicaciones, las reacciones que ya están generando en redes sociales y por supuesto, ir más allá, explorando el contexto, las expectativas y las posibles consecuencias de este encuentro. Antes de que sigamos y para que no te pierdas ni un detalle de este y otros chismes jugosos, te invito a que te suscribas a este canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita para que te enteres al instante de cada vídeo nuevo y no te pierdas absolutamente nada. Suscríbete ahora mismo, no te arrepentirás. Y ahora sí, empecemos con el chisme. Todo comenzó con una noticia que explotó en varios medios de comunicación turcos y que rápidamente se viralizó en redes sociales. Al parecer, a Atay Ulusoy y Serrini Sarkaya fueron vistos entrando juntos a un hotel de lujo en Estambul. ¡Boom! Ya con eso, las alarmas de los fans y de la prensa rosa se encendieron al instante. La noticia inicialmente fue breve y concisa: dos figuras de renombre, dos actores de primer nivel, en un encuentro privado. Pero la inmediatez de las redes sociales, la voracidad de la prensa del corazón y la pasión de los fans transformaron esta simple noticia en un volcán de especulaciones y deseos. ¿Por qué es tan relevante esto? Bueno, para entenderlo, debemos recordar que Atay Ulusoy y Serrini Sarkaya son dos de las estrellas más importantes y queridas de Turquía. Ambos tienen una trayectoria impecable en la actuación, con un montón de proyectos exitosos a sus espaldas, y sus carreras han sido objeto de análisis, admiración y debate constante. Atay, por ejemplo, es conocido por sus papeles en series como Medcezir y The Protector, una producción de Netflix que lo catapultó a la fama internacional, demostrando su versatilidad y capacidad para conectar con audiencias globales. Su atractivo físico, su carisma y su talento lo han convertido en un ícono de la cultura popular turca y en un actor altamente solicitado. Serrini, por su parte, ha deslumbrado en producciones como Fi, una serie que rompió esquemas y abordó temas complejos con una estética impecable, y MyZYL, donde demostró su capacidad para interpretar personajes históricos con gran profundidad y matices. Su belleza, su elegancia y su habilidad actoral la han convertido en una de las actrices más respetadas y admiradas de Turquía, ganándose el cariño del público y el reconocimiento de la crítica. Ambos, Atay y Serrini, son el prototipo de la estrella de cine, guapos, talentosos, con una química increíble en pantalla, y sobre todo, tienen legiones de fans que siguen cada uno de sus movimientos. Sus apariciones públicas, sus entrevistas, sus redes sociales, todo es analizado y comentado, lo que los convierte en figuras mediáticas de gran impacto. La expectativa en torno a sus proyectos, sus relaciones personales y sus decisiones profesionales es enorme, y cualquier novedad en sus vidas genera un revuelo considerable. Pero hay más. La noticia de su encuentro en el hotel de lujo no solo se quedó en la simple entrada. Fuentes cercanas a la pareja aseguran que se les vio bastante cómplices, con risas, miradas y actitudes que podrían interpretarse como algo más que amistad. Uf, esto se pone bueno. Estos supuestos testimonios anónimos, filtrados a la prensa, agregaron un ingrediente extra a la especulación. ¿Quiénes son estas fuentes? ¿Qué credibilidad tienen? ¿Buscan generar polémica o realmente tienen información verídica? La incertidumbre, por supuesto, alimenta el morbo y la curiosidad del público. Ahora hablemos un poco del contexto. Ambos actores, por supuesto, son figuras públicas, lo que significa que cada uno de sus movimientos es analizado y comentado por la prensa y los fans. Esto, sumado a la especulación constante sobre sus vidas personales, es parte del juego que conlleva ser una celebridad. La privacidad es un lujo que en muchos casos no pueden permitirse, y cada paso que dan está sujeto al escrutinio público. Actualmente tanto Atay como Serrini se encuentran solteros, o al menos, no se les conoce ninguna relación sentimental oficial. Esto, por supuesto, aviva aún más la chispa de la especulación.
La soltería de ambos en un contexto donde la prensa del corazón está siempre al acecho, es un terreno fértil para las conjeturas y los rumores. ¿Están saliendo? ¿Son solo amigos? ¿Será el inicio de un romance? Es la pregunta del millón. La idea de que dos estrellas solteras puedan estar juntas es un atractivo para el público, que adora las historias de amor y los finales felices. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque no estamos hablando de dos desconocidos que se encuentran en un hotel. Estamos hablando de Atay y Seriney, dos actores que tienen una historia juntos. Como mencioné antes, protagonizaron juntos la exitosa serie Medcezir, donde interpretaban a una pareja. Esa serie, por cierto, fue un éxito rotundo y consolidó sus carreras. La serie, una adaptación de la famosa serie estadounidense de O.C., conquistó al público turco con su trama romántica, sus personajes carismáticos y su cuidada estética. La química entre ellos en la pantalla era innegable, y muchos fans fantaseaban con que esa conexión fuera real también fuera de las cámaras. Hubo rumores, por supuesto, pero nunca se confirmó nada. La magia que crearon juntos en Medcezir quedó grabada en la memoria de los fans, y la idea de verlos juntos nuevamente, ya sea en la ficción o en la realidad, es algo que muchos anhelan. Años después y tras haber seguido caminos profesionales separados, la noticia de su encuentro en el hotel de lujo ha resucitado viejos fantasmas y ha reavivado el interés del público en una posible relación. El reencuentro, si se confirma, sería como revivir una historia que quedó inconclusa, una segunda oportunidad para un romance que el público siempre soñó. Pero, ¿qué pudo haber sucedido realmente? Las opciones son múltiples. Podría ser simplemente que se reunieron para conversar y ponerse al día. Son amigos después de todo, y es normal que se reúnan de vez en cuando. Podría tratarse de una reunión de trabajo, quizás estén considerando un nuevo proyecto juntos, ¿quién sabe? También podría ser algo más, y ahí es donde la especulación se desata. La discreción, la privacidad y la posibilidad de mantener un encuentro en secreto son factores importantes que pueden alimentar la especulación y la intriga. Lo cierto es que las redes sociales explotaron. Los fans de ambos actores han reaccionado con entusiasmo, emoción y, en algunos casos, con un poco de escepticismo. Muchos ya están celebrando la posible relación, creando memes, edits y compartiendo sus deseos de verlos juntos. La viralización de la noticia, impulsada por los fans, fue un fenómeno inmediato. Los mensajes de apoyo, los análisis de fotos y vídeos, las teorías sobre el encuentro, todo se convirtió en contenido en redes sociales. Otros, por su parte, prefieren ser cautos y esperar a que se confirme algo oficial. La prudencia, la cautela y la desconfianza ante los rumores son reacciones comunes entre los fans, que han aprendido a no dejarse llevar por la euforia y a esperar la confirmación oficial. La prensa turca, como era de esperar, ha estado encima del asunto. Los paparazzi han estado al acecho buscando nuevas pruebas, testimonios y cualquier detalle que pueda aclarar lo sucedido. La persecución de los paparazzi, la presión mediática y la búsqueda constante de exclusivas son características inherentes al mundo del espectáculo. Los portales de noticias y las revistas del corazón han publicado artículos, fotos y vídeos sobre el tema, manteniendo a sus lectores al tanto de cada movimiento. La cobertura mediática, el análisis exhaustivo y la búsqueda de la verdad son aspectos esenciales de la prensa del corazón, que busca mantener a sus lectores informados y entretenidos. ¿Y qué dice la gente en las calles? Bueno, las opiniones son variadas, pero en general, existe una gran expectativa y curiosidad. Atay y Seriney son dos figuras muy queridas, y la idea de verlos juntos como pareja genera un gran interés en el público. La opinión pública, la especulación callejera y el debate popular son fenómenos que reflejan el impacto que tienen las celebridades en la sociedad. Analicemos un poco las posibles razones por las cuales se habrían reunido en un hotel de lujo. Como mencioné antes, la opción más sencilla y probable es que se trate de una reunión de amigos. Sin embargo, dado el contexto y la atención mediática, es difícil que se hayan reunido solo para eso. Podrían haber elegido un lugar más discreto y menos llamativo. La elección del hotel de lujo en este caso, podría ser un intento de proteger su privacidad y evitar el acoso de la prensa. Otra posibilidad es que estén trabajando en un proyecto secreto. La industria del entretenimiento turca es conocida por sus proyectos sorpresa y sus colaboraciones inesperadas. Podría ser que estén preparando una nueva serie, una película o incluso una campaña publicitaria.
La elección del hotel de lujo podría responder a la necesidad de privacidad y de un ambiente más sofisticado para discutir los detalles del proyecto. El secretismo, la discreción y la posibilidad de que haya un proyecto en marcha son factores que agregan intriga a la historia. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de un romance. La química entre Atai y Serini siempre ha estado presente y la soltería de ambos podría ser un factor que facilita una posible relación. El encuentro en el hotel de lujo podría ser el inicio de algo más, un acercamiento, una cita, una chispa que podría encender la llama del amor. La atracción, la conexión y la posibilidad de un romance son elementos que alimentan la fantasía y la esperanza de los fans. Ahora, ¿qué podemos esperar? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Lo más probable es que en los próximos días sigan filtrándose más detalles, fotos y rumores sobre el encuentro. La especulación, la búsqueda de información y el análisis de cada detalle son elementos constantes en este tipo de noticias. La prensa y los fans estarán al tanto de cada movimiento, y cualquier información nueva será analizada y comentada. La persistencia de la prensa, el interés del público y la búsqueda de la verdad son aspectos fundamentales de la cobertura mediática. Es posible que en algún momento alguno de los dos actores se pronuncie al respecto. Podrían negar la relación, confirmarla, o simplemente mantener el silencio. La decisión es suya, y debemos respetar su privacidad. Las declaraciones, las respuestas y las decisiones de los actores son elementos cruciales para la resolución de la historia. Lo que sí podemos esperar es que este tema siga dando mucho de qué hablar. La historia de Atai y Serini es una de esas que cautivan al público, y la posibilidad de un romance entre ellos es algo que muchos desean. La trascendencia de la historia, el impacto en el público y la posibilidad de un final feliz son elementos que hacen que esta noticia sea tan atractiva. Pero, ¿y las implicaciones? ¿Qué pasaría si realmente están juntos? La respuesta es multifacética. Primero, la confirmación de una relación entre Atai y Serini sería un terremoto mediático. Los fans estarían en éxtasis, las redes sociales explotarían, y la prensa del corazón se volcaría a cubrir cada detalle de su relación. Serían sin duda la pareja del momento y su vida privada se convertiría en un espectáculo constante. En términos profesionales, una relación pública podría tener un impacto positivo en sus carreras. Podrían ser objeto de campañas publicitarias conjuntas, protagonizar proyectos juntos y aumentar su atractivo mediático. El público a menudo adora ver a las parejas de la vida real también en la ficción, y esto podría generar nuevas oportunidades laborales para ambos. Sin embargo, también existiría el riesgo de que su relación eclipsara su trabajo. La atención mediática podría centrarse más en su vida personal que en sus proyectos profesionales, y esto podría ser perjudicial para su imagen. Además, una relación pública podría afectar sus contratos publicitarios y sus acuerdos de trabajo. Las marcas y los productores podrían tener en cuenta su relación al elegir a sus protagonistas, y esto podría generar tensiones y conflictos. La gestión de la imagen, la protección de la privacidad y la capacidad de separar la vida personal de la profesional serían claves para el éxito de su relación. Por otro lado, si deciden mantener su relación en secreto, el impacto mediático sería menor, pero la especulación y los rumores persistirían. La prensa del corazón seguiría acechando, buscando pruebas y filtrando información. La presión para confirmar o negar su relación sería constante, y esto podría generar estrés y ansiedad. La decisión de mantener una relación en secreto, aunque proteja su privacidad, también puede generar desafíos y dificultades. En cualquier caso, lo más importante es que Atai y Serini sean felices y que puedan llevar sus vidas de la manera que consideren más adecuada. La presión mediática, las expectativas del público y las exigencias del mundo del espectáculo son constantes, pero la decisión final siempre es de ellos. El respeto a su privacidad, la valoración de su felicidad y el apoyo a sus decisiones son fundamentales. Y ahora, volviendo al tema del vídeo, me gustaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que hay algo más que amistad entre Atai y Serini? ¿Les gustaría verlos juntos como pareja? ¿Qué esperan de esta situación? ¿Qué implicaciones ven en este posible romance, tanto para sus carreras como para sus vidas personales? ¿Creen que se pronunciarán al respecto, o preferirán mantener el silencio? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan ustedes de todo esto.
Además, no olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es muy importante para mí y me ayuda a seguir creando contenido. Suscribirse al canal, activar la campanita y compartir el contenido son acciones fundamentales para el creador de contenido, que busca conectar con su audiencia y generar interacción. En resumen, el encuentro de Aatay Ulusoy y Serine Isarkaya en un hotel de lujo ha desatado una ola de especulaciones en redes sociales y en la prensa. La posibilidad de un romance, una colaboración profesional o simplemente una reunión de amigos ha mantenido en vilo a los fans y ha generado un gran interés en el público. La incertidumbre, la especulación y la expectativa son los ingredientes principales de esta noticia. La situación actual es incierta, pero lo que sí es seguro es que seguiremos de cerca este tema y les mantendremos informados de cualquier novedad. Así que suscríbanse, activen la campanita y no se pierdan ningún detalle. Estar al día con la información, seguir la evolución de la noticia y analizar cada detalle son tareas que el canal se compromete a realizar. En mi opinión personal, creo que la química entre Aatay y Serine es innegable. Los dos son actores de gran talento y carisma, y su trayectoria profesional es impecable. Me encantaría verlos juntos como pareja, pero respeto su privacidad y sus decisiones. Espero que sea cual sea su situación, sean felices y puedan seguir disfrutando de sus carreras profesionales. La empatía, el respeto y el apoyo a la felicidad ajena son valores fundamentales en el mundo del espectáculo. Esto es todo por hoy, amigos. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan divertido con este chisme. No olviden dejar sus comentarios, dar me gusta y compartir este vídeo con todos sus amigos. Y por supuesto, suscríbanse al canal. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes y noticias del mundo del espectáculo. ¡Chao!